Àlex Cruz, presidente de Vueling, y Carlos Bertomeu, consejero delegado de Air Nostrum. Modera Adolfo Autor, presidente de Balearia. Voy a bajar a ver qué por ahí. Eso es más importante, ¿no? Total. Cuando hablan de los CEOs del teatro, no tal. 34 millones aquí. Somos 39. Y veía que la contribución neta la van a hacer pagones como 35 por eso. No sale. Juan Antonio Alcaraz, voy a ver si se queda. Claro. No, además, oye, yo me he tomado. El aplauso ha sido cínico, pero. Y que te aplaudan ya, oye. No se acostumbren, no te acostumbres. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a. Buenas tardes, buenos días. Vamos a dar comienzo a este panel sobre retos de las políticas de transporte y gestión de infraestructuras para favorecer la competitividad turística. En mi nombre y en nombre de los ponentes vamos a tratar de enriquecer este interesante foro sobre turismo en un área que consideramos esencial, el transporte en todas sus modalidades, aquí hoy representada, tanto en el sector carretera, aéreo como marítimo. La primera pregunta que nos podemos hacer es si realmente existe una política y una estrategia determinada que tenga en cuenta a las empresas de transporte. Para decir luego que la peor política posiblemente sea aquella que no existe. Resulta imprescindible incidir o insistir en una reflexión obvia que se ha venido repitiendo de forma reiterada, pero que aplicada a las empresas de transporte adquiere tal vez una especial importancia. No es posible mantener al sector turístico nacional como único y actual motor de la economía nacional en momentos económicos difíciles como los que hemos venido pasando sin inversión. Su mantenimiento
y su crecimiento resulta imposible sin inversión. Y para que haya inversión, las empresas del sector turístico y especialmente las empresas responsables del transporte necesitan ser rentables y contar con balances sólidos. Esta es una realidad que, desgraciadamente, una parte importante de las empresas del sector turístico no tienen. Y si nos detenemos en el sector del transporte, en general, adquiere tal vez una mayor relevancia. Si no hay empresas fuertes y rentables, no hay inversión, repito. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, el sector turístico corre el peligro de dejar de ser el motor de nuestra economía. Por ello, es fundamental la implicación de las administraciones públicas en este empeño de contar con empresas fuertes dentro del sector marítimo y del sector aéreo y de la carretera y del sector del transporte en general. No puedo evitar, mi implicación con el sector marítimo, desarrollando políticas de estímulo desde la Administración. Y no me refiero a políticas de subvención, sino me refiero más bien a políticas vinculadas al ámbito fiscal. Si a nivel general el sector turístico está en una demanda generalizada hacia las autoridades, esa demanda de necesidad de políticas concretas, en el sector del transporte adquiere todavía mayor relevancia. El transporte, como elemento facilitador de llegada al destino turístico, resulta esencial y por ello contar con infraestructuras eficientes es muy importante, entendiendo por eficiencia una buena relación entre calidad y precio o precio competitivo. Pero contar con operadores fuertes, con operadores sólidos, con operadores locales, ¿por qué no españoles, vinculados al territorio, todavía resulta más importante? Desde mi punto de vista, este debe de ser un principio estratégico de primer orden que deben de tener muy en cuenta las administraciones, dada la importancia y relevancia que el transporte tiene para el sector turístico y más el sector turístico español. Yo con esta pequeña introducción paro y voy a empezar a dar paso a los demás ponentes, haciendo antes que nada una pregunta que yo luego contestaré también al final en lo que afecta al sector marítimo, pero que afecta, por un lado, al sector aéreo, muy bien representado hoy aquí, y también al sector de la carretera o al sector o subsector del rentacar. Desde el punto de vista de los intereses generales del sector turístico, ¿cuáles serían las prioridades que trasladarían al Ministerio de Fomento de cara a las decisiones estratégicas sobre la política de inversión, las políticas de transporte y la gestión de infraestructuras en España para los próximos años? Carlos, tienes la palabra. Muy bien, buenos días a todos. Yo creo que yo voy a decir dos de ellas y se me ocurren otras dos y si luego no salen me reservo. Pero la primera obviamente es la política de tasas, las tasas aeroportuarias y las tasas al sector aéreo. El sector aéreo es el único sector de los actuantes en el ámbito al que nos estamos refiriendo que paga mediante tasas los usuarios y las compañías la totalidad de la infraestructura que utiliza, y las tasas son un elemento muy relevantísimo en la cuenta de resultados de una compañía aérea. En el caso de Air Nostrum, pues hoy por hoy por encima del personal y la segunda después del combustible. Entonces, el asunto es muy obvio y el discurso no es si son las tasas, si el coste de los aeropuertos españoles es el más bajo de Europa o no. El asunto es el momento en el que ocurren las cosas y el ineludible estudio de impacto que se debe hacer cuando se toman decisiones políticas con elementos de costes tan importantes. En un contexto de caída brutal de demanda, en la que se ha traducido en la caída de los pasajeros de negocio de este país y además de los turistas, y caída de los ingresos medios, es decir, cuando por la parte de arriba de la cuenta de resultados los ingresos están cayendo, de los tres elementos gordianos de los gastos de una aerolínea, el combustible
han crecido en más de un 40 o un 50%, y eso tenemos la culpa todos o nadie, pero es al final un gasto incontrolable. Y las tasas han aumentado el 100% en 3 años, se han duplicado. Entonces, yo desde ninguna óptica entiendo que la actuación pública acabe de estropear las cuentas de resultados cuando ya tiene una inercia de estropearse del grado del que estamos hablando. Yo creo que la política de tasas ha sido totalmente inadecuada, que al final, si la recuperación de España, como supongo que estamos todos de acuerdo, uno de los principales actuantes ha de ser el sector turístico, esto no ayuda. Y los números van bien, podrían haber ido mejor porque todos hemos reducido una gran parte, hemos reducido capacidad. Si realmente le queramos dar prioridad a la recuperación del turista español en España, que siempre es muy olvidado en los discursos y que es muy relevante, pues indudablemente el arrugue de producto que hemos hecho todas las aerolíneas en el mercado español, o la mayoría, se ha traducido en menos accesibilidad y por tanto en menos. Entonces yo creo que las tasas, y me podría extender mucho, pues es algo que no se ha gestionado bien. Y luego de pasada diría una segunda, que ya es muy propia del regional, que es la política de obligaciones de servicio público. Hay un instrumento para fomentar la accesibilidad a los aeropuertos medianos y pequeños de la red, y luego podemos entrar en esa materia que es divertida, que son las obligaciones de servicio público. En España es un instrumento masivamente utilizado, legal, y que en Francia hay 40 y tantas, en Portugal hay 20, en Noruega hay 50 y tantas, y en España, que también tiene muchas islas, que también es un país grande en territorio, por tanto tiene aeropuertos con mercados de tamaño reducido y tal, pues hay 2 o 3, con dotación económica 1, y no se ha desarrollado. Esto ha hecho que se desarrollen elementos alternativos un tanto antinaturales como los convenios de publicidad y similares, que son muy polémicos y con distintos juegos, y eso es algo que no debería de ser así, porque existe un instrumento para hacerlo. Y yo creo que eso, que deberíamos de haberlo acometido y que el impulsor debe ser el Estado, pues no está pendiente de hacer en España, que es un país, insisto, grande, con islas y con mucha carne de cañón de aviación regional en mucha parte de los aeropuertos de la red. Muy bien, Carlos. Creo que has tocado 2 temas cruciales. Las tasas, que ha sido tema de debate durante mucho tiempo. Luego entraremos también un poquito más de detalle cuando hablemos de los aeropuertos. Y las obligaciones de servicio público que afectan concretamente, muy directamente, y que somos, en España concretamente, como has dicho muy bien, estamos con esa asignatura pendiente. Alex, te traslado la pregunta. ¿Qué prioridades pondrías encima de la mesa cara a las políticas del Ministerio de Fomento? Yo me voy a centrar e intentar adivinar las 2 que no ha mencionado Carlos. De esa manera intentamos complementarnos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Cuanto más barato sea el billete, más gente viaja y más pone en su presupuesto para su estancia hotelera, y España es especialista en ello, con lo cual estoy de acuerdo con ello. Añadiría 2 muy rápidas, 2 en las cuales, una estamos muy involucrados, la otra un poco menos. Tenemos unas agencias y unas administraciones que están trabajando contra presupuestos negativos y adversos, intentando hacer lo mejor que pueden para dar un servicio a nosotros como líneas aéreas, y nosotros les seguimos pidiendo al Ministerio, en este caso Fomento sobre todo, que siga invirtiendo y que siga apoyando a esas agencias para que nos permitan certificar aviones, aprobar nuevas tecnologías, permitirnos poner el wifi en los aviones, este tipo de cosas que nos hace ser más competitivos y hacer el producto España, incluso en más pequeñitas partes, hacerlo más atractivo y más ágil. Segundo, uno de los temas más candentes en este momento, la privatización de AENA, y sin entrar muy a fondo, igual entramos luego más tarde, simplemente que se consideren todos los aspectos de esa privatización. Nosotros estamos de acuerdo con la privatización, pensamos que puede equipar a AENA como organización de herramientas que le permita desarrollarse más todavía y crear experiencias de viajero que sean muy buenas. Que me une al único comentario que voy a hacer. Esta mañana he mandado un tuit diciendo que iba a estar aquí con esta pregunta y me han contestado unas 100 personas y me ha llamado la atención que el tema que más se repetía era calidad. Que igual una percepción sobre, no lo sé, pero que España y aquellos que somos transportistas debemos de seguir centrándonos en dar un servicio de calidad a todos los tipos de viajeros, con la flexibilidad del precio, sin duda alguna, pero también dando un servicio de calidad. Todo eso paqueteado, creo, no sé si eso cubre
Venga, Complementado, perfecto. no estaba pactado. Muy bien, José María, tienes la palabra en lo que respecta a tu subsector y también, si es posible, Sí, yo ampliado creo a que la carretera. el tema de la jornada es la competitividad en el sector turístico. El rentacar es transporte por carretera, sin duda, pero el 70% del negocio del rentacar en España es turismo actualmente. La pregunta que nos hacemos, que supongo que se hace todo el mundo, es en qué medida es posible superar el ciclo electoral en las inversiones y en las políticas y estrategias del Ministerio de Fomento. Gobiernos que están 4 años, pero que toman decisiones de inversión para los próximos 20 probablemente, que se amortizan probablemente en 50 años o tal vez no se amortizan nunca, que son de las cosas que están sucediendo. Estoy elevándome, sin duda, y me elevo porque creo que cuando hay accidentes en las carreteras o accidentes en las redes de trenes, la imagen del país se daña gravemente. Cuando estamos manteniendo infraestructuras por ese equivocado concepto del equilibrio territorial, estamos manteniendo e invirtiendo en infraestructuras que no solo no aportan al conjunto de la competitividad del país, sino que están drenando recursos para ser, en estos momentos que no hay tantos recursos, las inversiones en el país están a nivel del año 95. Lo que sí digo es que el Ministerio tiene que hacer algo, y es tomar decisiones y decidir qué infraestructuras se sostienen y qué infraestructuras no. Tomar decisiones si hay aeropuertos que realmente aportan algo al sistema o, por el contrario, son decisiones que tienen que ver mucho más con ese ciclo político, pero no con el ciclo económico de los 20 o los 50 años. Yo plantearía si cualquier inversión que se haga tiene un business case, como hacemos todos en nuestras empresas, que es público, que se puede seguir, que la competencia, que la prensa y que los ciudadanos y que la oposición puede ver si en el transcurso del tiempo ese business case se produce o no. Si hay un retorno de la inversión de lo que estamos haciendo y de lo que haremos. Porque el dinero vuelve a estar barato ahora. Y probablemente la tentación siga siendo invertir en base partidista o en base de transacción política, mientras estamos desatendiendo algunas otras cosas, como es el mantenimiento de las infraestructuras, que desde mi punto de vista sería un aspecto crítico. Finalmente, AENA está aquí, en la mente de todos nosotros, pero al fin y al cabo el Ministerio es un ministerio inversor y es un ministerio gestor. Desde el punto de vista de las inversiones, está claro lo que estoy planteando. Desde el punto de vista de la gestión, sea un planteamiento privado o sea un planteamiento público a discutir, lo que sí está claro es que tiene que ser profesional y en beneficio de las comunidades a las que sirve. Aeropuerto de Barajas, seguramente en la mente de todos los que nos escuchan, y es en qué medida las políticas, sin duda tomadas por profesionales, pero en qué medida esas políticas han beneficiado a la comunidad y a todo el entorno que sirve. Un aeropuerto que está cayendo 2 dígitos, dicen los finos, yo diría a manos llenas de pasajeros, está cayendo. ¿En qué medida las decisiones han sido profesionales, pero en qué medida sirven a las comunidades en las que están instalados y en qué medida sirve a la competitividad país, cuando pierdes niveles de millones de pasajeros en un aeropuerto? Finalmente, y lo he mencionado, es el tema de la seguridad. La seguridad no solo es una cuestión del Ministerio de Fomento, es una cuestión también la seguridad país. La seguridad país tiene que ver con los ciudadanos, se ha mencionado esta mañana, con las personas y sus enseres, tiene que ver con los accidentes, evitar accidentes, y tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿En qué medida las inversiones de empresas que tenemos que ir a buscar el dinero fuera, porque somos multinacionales, en qué medida las inversiones están bien tratadas en nuestro país? ¿En qué medida las deducciones sobre los costes financieros no se están cambiando en los últimos tiempos con una percepción o con una idea de que será algo temporal, ¿no? Yo creo que con esto diría que, 1, si es posible superar el ciclo electoral, sería posible. 2, la competitividad tiene que ver por un uso adecuado de las inversiones. 3, el Ministerio es un ministerio inversor, pero es un ministerio gestor y debe servir a las comunidades en las que está. 4, la seguridad es crítica para que la competitividad de nuestro país siga reforzándose. Muchas gracias, José María. Ha sido muy claro y muy directo. Esperemos que los representantes aquí presentes del Ministerio tomen nota de tu exposición. Yo tengo que hacer una pequeña también exposición del sector del transporte marítimo, como es obvio, mi pequeña carta a los Reyes Magos, que curiosamente aquí habrán presentes, lógicamente, personas,
y asistentes provenientes de las islas, tanto de las Islas Baleares como de las Islas Canarias y también de los territorios no peninsulares de Ceuta y Melilla. En consecuencia, el tema del transporte marítimo tiene su relevancia, aunque en el sector turístico generalmente pues, parece que haya quedado un poquito aparcado, y cuando se habla de puertos y se habla de barcos siempre se tiene en mente el tema importante también, muy importante, de los cruceros. Como transporte marítimo, y refiriéndome a transporte marítimo, vamos a cabotaje, vamos, el traslado de pasajeros y vehículos en régimen de equipaje entre islas y entre la península y las islas, tenemos que decir que el estado de las infraestructuras de los puertos, y es algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, ha llevado un viaje opuesto, vamos, o diametralmente opuesto al de los aeropuertos, que no sabemos muy bien si eso ha sido bueno o malo, porque lo que sí es cierto es que contamos con puertos como en Valencia, en Barcelona, en Palma de Mallorca, vamos, donde vemos barcos de mismas compañías atracados en diques distintos sin las más mínimas instalaciones. Y cuando finalmente en una isla como Ibiza, que es emblemática, destino conocido en todo el mundo, deciden inaugurar unos nuevos muelles, nos encontramos con una carpa, pero así literal, una carpa. Parece que nos hemos acostumbrado a encontrar en los puertos para esos tráficos cautivos, que son el transporte marítimo para turismo nacional fundamentalmente y para residentes, con instalaciones que dejan mucho que desear. Es algo que ya forma parte de nuestro paisaje. Digo que no sé si ha sido bueno o malo porque en los aeropuertos se han pasado, ¿no? Y ahora hay que pagarlo. En los puertos, pues posiblemente al no haber hecho ese auténtico desarrollo de instalaciones sobredimensionadas, pues estamos en una situación, los puertos ahora, de total equilibrio. Hay un equilibrio, los puertos no solo están en equilibrio, sino que se permiten el lujo, como ha pasado a principio de año, de bajar las tasas. Y bajar las tasas porque las tasas no deben de cubrir los costes, pero en ningún caso sobrepasarlos. Entonces, una demanda concreta posiblemente vaya por ese camino y tal vez por el camino de promover iniciativas público-privadas, evidentemente construyendo o adecuando instalaciones proporcionadas a las verdaderas necesidades. Otra demanda que también ha venido realizándose desde hace tiempo es que el pabellón español, el registro especial canario, gane en competitividad con respecto a otros pabellones de Europa. Es decir, ahí entramos también en el tema de que se homologuen las sociedades de clasificación y podamos tener una mayor flexibilidad a la hora de pasar nuestras certificaciones, algo que estaba casi ya y se ha detenido por el efecto de una actuación de una determinada corporación, ya lo decía Ortega y Gasset, y ya hablaba sobre las corporaciones, que ha hablado de privatización de un servicio, inmediatamente el tema da un frenazo, ¿no? Y también en la competitividad, en el embarque del 50% de extranjeros en los buques de pabellón nacional o registro canario, como pasa prácticamente en todos los pabellones europeos. Eso es la necesidad de ganar en competitividad. Y termino mi carta a los Reyes Magos. Poco antes de la crisis estaba ya prácticamente redactado un decreto por el cual los residentes en las islas iban a poder beneficiarse del 50% de descuento en los vehículos, en los turismos. De alguna manera para equiparar el transporte marítimo al transporte aéreo, dado que el transporte aéreo, como saben los residentes en las islas, permite viajar desde cualquier punto de las islas a cualquier punto de la península con un 50% de descuento, incluyendo los vuelos interpenínsula. No pasa con el transporte marítimo, que te deja justo en el puerto, y una manera de equiparar a nivel de subvención, vamos, en este caso directamente al pasajero, podría ser por esta vía del 50%. Termino yo con mi planteamiento, transporte marítimo. Volvemos de nuevo otra vez. Estos a 15 minutos, digo, ya han quedado 5 nada más. Habían avisado que eran 5. Volvemos otra vez y ahora voy a hacerle una pregunta a José María, directa, vinculada a su sector, vamos, a su subsector, en este caso, el rentacar. La pregunta es, ¿cómo cree que puede contribuir el rentacar al desarrollo del sector turístico? ¿Qué opina del presente del rentacar en España, en el sector turístico, y qué opina del futuro? Yo siempre digo que nuestro sector es invisible. El gran reto es cómo ser capaces de comunicarle a la sociedad las bondades de un sector como el rentacar. Algunas lo hemos sufrido cuando se ha intentado colocar algunas tasas en algunas islas,
donde hemos tenido que explicar a los políticos cuál es el valor añadido de la capilaridad que genera cientos o los miles de coches que alquilamos en las islas cada verano, y poner en cuestión cuáles son las alternativas de inversión o que iba a implementar algún tipo de ayuntamiento para poder sustituir si el rentacar reducía su oferta en las islas. El incremento de las tasas, el hecho de que el rentacar tenga un 21%, el rentacar en una isla puede ser el 90% turismo. Y el IVA que están pagando nuestros clientes es de un 21% y no un IVA turístico. Es una cosa a revisar y que nos gusta siempre comunicar. Pero la importancia y el mensaje del poco tiempo que tengo es el enorme valor añadido del rentacar. No es cierto que sea una industria contaminante, no lo es. Y es cierto que tenemos una mala imagen en algunos municipios y tenemos dificultades con algunos municipios que nos catalogan como una industria molesta. Pero el rentacar compra entre 120 y 130.000 coches nuevos cada año. Mi compañía compra 30.000 coches cada año, quiere decir que mis coches son nuevos permanentemente porque los roto. Cuando llevamos 12.000 coches a Baleares, es evidente que metemos 12.000 coches nuevos, con los adelantos desde el punto de vista de amabilidad o de cuidado del medio ambiente, en un país donde la flota media de los individuales, de los particulares, de los coches de los que estamos aquí, tiene 10 años. El rentacar no es, de cara al futuro, no es un problema, es la solución. Es una cosa curiosa y es una crítica. Yo agradezco mucho a Exceltur que me dé la opción de poder criticar aquí que en el último informe del Urbantur que se hizo en el 2012 sobre el turismo en las ciudades, el rentacar no aparece. No aparece ni siquiera como un problema, no aparece ni como una alternativa. Se pretende una ciudad ecológica donde todo el mundo vaya en bicicleta y probablemente con transporte público. El déficit en Alemania de infraestructuras de transporte público son 25.000 millones ahora. Es imposible diseñar una ciudad turística y competitiva sin tener en cuenta la movilidad individual. Es absolutamente imposible porque nuestras sociedades están fundamentadas en la libertad, en la experiencia, en la movilidad individual. La movilidad individual en un entorno que está dejando de comprar coches porque nuestros hijos, muchos de los hijos de las personas que están aquí, ya no van a comprar coches. En Estados Unidos la recuperación del mercado del automóvil se debe a las personas de más de 50 años. Los jóvenes no acceden a la compra del coche, como probablemente no accedan a la compra de viviendas. Esa situación es la misma en España y es la situación que tendremos en Europa. Y en las grandes ciudades hay que buscar alternativas, pero no hay una alternativa de eliminar el coche. El 80% de los transportes que se producen en las ciudades son transportes motorizados, individuales, en coches o en motos. Y en las ciudades como Barcelona o las grandes ciudades turísticas, la decisión debe ser planes estratégicos que tengan en cuenta el rentacar del presente y del futuro, con las diferentes alternativas que el rentacar puede propiciar, rentacar más tradicional como lo conocemos ahora, el coche compartido con tecnologías incorporadas, son las soluciones que las ciudades tendrán que poner en plaza si realmente quieren ser competitivas. No es cierto que las ciudades del futuro o las ciudades sean competitivas eliminando los coches. Lo que sí es cierto es que tendrán que encontrar cuáles son las alternativas de movilidad, tanto en las ciudades más grandes como en los destinos turísticos, masivamente, con masiva afluencia de turistas en verano, con esos enormes picos, tienen que encontrar cuál es el esquema, cuál es la política, cuál es la estrategia de movilidad que van a presentarle a los visitantes. Y acabo, tiene que haber un diálogo entre residentes y no residentes. No es posible hacer políticas turísticas que no tengan en cuenta el bienestar de las poblaciones. Esto no tendrá ningún futuro. He oído a algunos alcaldes, al alcalde de Barcelona, la enorme preocupación que tiene precisamente en cómo compatibilizar residentes y no residentes. Bien, el rentacar tiene alternativas ecológicas, alternativas de coche compartido y alternativas tecnológicamente avanzadas. Es el futuro del rentacar y el rentacar, y acabo, mi mensaje es, no es un problema, es parte de la solución de la competitividad de los destinos turísticos y, sobre todo, de las ciudades turísticas. Muchas gracias, José María. Hacer una pregunta a Alex, más vinculada ahora, sabiendo y siendo conscientes de que los aeropuertos son la principal vía de entrada turística o de turistas a nuestro país y siendo conscientes que en los 2 últimos años
se han tomado algunas decisiones un tanto polémicas, incluyendo para el sector finalista, turístico, ¿no? Como la privatización de AENA. Y ahora que parece que la presión ha disminuido un poco, la presión que provenía de la necesidad de desinvertir fundamentalmente para atajar el fuerte endeudamiento de nuestro país, es una opinión. Pero aparentemente, con los datos macroeconómicos, parece que la decisión o la posición entonces tan apremiante, sobre todo en el 2012 y 2013, ha decaído. Yo la pregunta que le quisiera hacer a Alex, es ¿qué sugerencias daría para orientar mejor la gestión del sistema aeroportuario y que respondan mejor a los intereses finalistas del sector turístico? Y también, con su experiencia internacional, si tiene algún modelo, o cree que existe algún modelo en el mundo aeroportuario que pudiese ser puesto como ejemplo de eficiencia y funcionamiento exportable o extrapolable a nuestro país. Voy a dar una respuesta tal vez un poco demasiado simplista, porque la pregunta es compleja y tiene muchos ángulos para poder responderlos bien y no tenemos tiempo. Yo creo que cualquier entrada de accionistas, ya sea a nivel red o individual de aeropuertos, con una mentalidad privada, con una mentalidad donde exista una presión de alcanzar un grado de rentabilidad a través de eficiencias, de mejor comercialización, solo puede crear un entorno a AENA que ayude no solamente a AENA, sino a todos los operadores que al final espero que ayuden a generar más turismo. No tengo la menor duda tampoco que cualquiera que invierta en cualquier cosa, como por ejemplo un aeropuerto o una red de aeropuertos, querrá ganar dinero. Y para ganar dinero habrá que incrementar ingresos y habrá que reducir costes. Me preocupa la parte de incrementar ingresos, pero al mismo tiempo creo que con una mentalidad de comercialización más privada podríamos mejorar nuestra estructura de aeropuertos, una vez más, individualmente o a nivel de red, de una manera que haga España todavía más atractiva de lo que es todavía. Se nos olvida que el punto de entrada de todos los que vienen a vernos es el aeropuerto y el punto de salida es el aeropuerto. Y la impresión que mucha gente se lleva al principio cuando llega es el aeropuerto, y la última que se lleva es la del aeropuerto. Si logramos mejorar esa experiencia, aunque cueste un poquitín más, yo creo que nos va a ayudar a nosotros como país. Con lo cual, mi respuesta, tal vez simplificada, yo creo que lo mejor que puede pasar es la introducción, ya sea paulatina, total, parcial, no quiero entrar en esa polémica, de entes inversoras que traigan una mentalidad de comercialización privada versus pública. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a José María antes decir, y creo que todos podemos, desde un punto de vista teórico, estar de acuerdo, que aquellas infraestructuras que no funcionan, posiblemente tendríamos que ir pensando en buscarle otro uso o incluso en cerrarlas, ¿no? Y eso pasa en las empresas, pasa en las administraciones y pasa incluso en las familias. Pero ahora voy a hacer una pregunta a Carlos para también que se visualice que no somos un monolito y que pueden haber opiniones distintas sobre un mismo tema, que no va a ser fácil, que va a ser fácil para él contestarla porque la tiene muy contestada ya desde hace mucho tiempo, pero que también no deja de tener una cierta polémica. ¿Sobran aeropuertos en España? Primera. ¿Es necesario vender AENA? Segunda. Y la tercera, ¿es conveniente? La de sobran aeropuertos en España la contesto la segunda y hablo sobre la de ¿es necesario vender AENA o no? Estando de acuerdo en esencia con lo que dice Alex, o sea, mi discurso, y los que me conocen lo saben, y creo que la línea normal es que la gestión privada tienda a la eficiencia y que, por tanto, todo lo que provenga de meter buenas prácticas del ámbito privado a una empresa pública pues es deseable. Yo tengo solo un matiz. Estoy de acuerdo con la música de la privatización de AENA. Ahora, cuando estamos hablando de monopolios naturales, la privatización tiene que ser naturales o legales, pero son monopolios. La privatización, los privados podemos ser muy voraces, podemos ser muy voraces.
y cuando una entidad privada gestiona un monopolio, pues hay que regularlo. Entonces, yo no puedo decidir si en lugar de aterrizar en Barajas, aterrizo en la Castellana. Tengo que aterrizar en Barajas porque es el aeropuerto que hay en Madrid. Entonces, es un monopolio y toda la red aeroportuaria es un monopolio en el ámbito de la ciudad y del interland al que sirve. No digo que no haya que competir con Frankfurt para traerse corredores internacionales transoceánicos aquí en lugar de tal, pero en el ámbito de la ciudad en la que sirve. Y, por tanto, cuando uno privatiza un monopolio, pues tiene que tener mucho cuidado con la letra pequeña, ¿vale? Por tanto, sí a favor de las mejores prácticas de gestión de una AENA que no es una compañía fatal gestionada. AENA, con el concepto de red, es una compañía que ha funcionado, ha subido las tasas al nivel que no tenía que subirlos y seguramente se ha visto afectada por una corriente imperante de sobreinversión que, a diferencia de otros modos de transporte, en el aéreo tenemos que pagar los usuarios y las empresas que estamos. Pero no es una empresa en esencia mal gestionada y el modelo de gestión integral tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, ¿por qué? Porque lo que a mí no me gustaría nada es que se diera el caso de una privatización, y se habló de esto, en el que todo el mundo quiere entrar en Madrid, que cuando se desendeude ganará dinero, o en Palma, que ya lo gana, o en Alicante, que ya lo gana, y nadie quiere entrar en el de Murcia o en el de Rioja o en los aeropuertos deficitarios. Nosotros, por el tipo de operación que damos capilaridad con aviones regionales al hub Madrid, puedo afirmar rotundamente que el 50 o el 60% de la mayoría de los pasajeros que con destino Madrid salen de los aeropuertos pequeños y medianos de la red y, por tanto, deficitarios, vuelven a pagar tasa en Madrid, porque son pasajeros de conexión que luego se van a otros sitios. Por tanto, si no existieran los deditos, no sería igual de gordo el brazo. Entonces, el transporte aéreo, y hablando de un actuante como es Iberia, en un país como es España, tan conexión dependiente en sus grandes flujos transoceánicos, el transporte aéreo es una red y AENA era explotada como una red. No es un mal modelo, y ojo al privatizar, que no privaticemos y que toda la gente quiera entrar, como es lícito desde el punto de vista privado, a los que ganan y no entra a los que pierden, y cómo se gestiona esto. Esa es la reflexión. Por tanto, ¿es bueno que se privatice AENA o no? Es bueno, y es lo máximo que puedo decir en este momento, que cuando más ámbitos y estilos de gestión privada podamos trasladar a una empresa pública como es AENA, análisis de la recuperación de las inversiones a la hora de hacerlas y que no haya condicionantes políticos de que tengo que hacer el aeropuerto. Los aeropuertos tienen una parte de logística para los pasajeros y para las compañías aéreas y otra parte de monumentos, que no es despreciable y que tiene un sobrecoste. Bueno, pues desde mi punto de vista, y perdonar la broma, que tiene parte de broma, pero me lo creo del todo, la parte logística pues la podríamos pagar todos, y la parte de decoración, pues como las fuentes en las ciudades, que se pague contra presupuesto de todos. Entendiendo lo de que tienen que ser bonitos y que es la puerta de entrada al país y tal. Entonces, ¿sobran aeropuertos? Aquí, de nuevo, comparto absolutamente el discurso de la eficiencia y la priorización en las infraestructuras, pero lo que no comparto es que el análisis se haga solamente con las infraestructuras aeroportuarias. Es decir, vamos a ver, un aeropuerto cuesta mucho dinero y no podemos ser cortoplacistas o coyunturalmente afectados por los 5 últimos años de crisis, ni por todo lo contrario hace más de 5. Son inversiones que se hacen para largo plazo. Entonces, las ciudades pequeñas y medianas de España, que es un país grande, tienen derecho a accesibilidad por todos los medios de transporte, igual que el resto de los españoles. Nadie discute, y es a lo que voy, cuando este país se gasta 40.000 millones en hacer una red de alta velocidad que utilizan 25 millones de pasajeros. Nadie discute que la factura, según ha sido publicada, del mantenimiento del tren de alta velocidad sean 400 millones anuales. Y de pronto, vamos a ver, o sea, todo el aeropuerto, si cogemos las inversiones totales de la mayoría de los aeropuertos medianos y pequeños de la red, no hablo de Madrid, ni de Palma, ni de... ninguno cuesta más que un par de kilómetros de AVE. O sea, está publicado que cada kilómetro de AVE de media en los últimos AVEs ha costado 24,5 millones de euros, y que la media, contando el Sevilla, que fue barato por antiguo y porque tenía menos túneles, 18 millones de euros.
Y insisto, 400 millones de gastos de funcionamiento, con lo que cuestan 2 kilómetros de AVE, la compañía Air Nostrum daría gratis a la totalidad de los usuarios aéreos el Valencia-Madrid y el Madrid-Santander durante 3 años. Y le estoy relacionando. Entonces, lo que quiero decir es, claro que en el contexto en el que estamos no tenemos que hacer infraestructuras que no se justifiquen, porque si eso se traduce en mayor endeudamiento o en mayores impuestos o en mayores tasas, pues mejor que no. Pero no nos dejemos, ni todo es bueno ni todo es malo, y las decisiones de infraestructuras son a largo plazo, no son corto plazo y no tienen que estar imbuidas coyunturalmente. Y segundo, cuando prioricemos las inversiones, prioricémosla en todos los medios de transportes. Y se ha sentado un discurso en la sociedad en general, no justo, en el que nadie se cuestiona ingentes inversiones en ferrocarril, nadie se cuestiona ingentes inversiones en carreteras. Aquí en España hay autovías duplicadas que cada kilómetro cuesta más que alguno de los aeropuertos que están en faction en las televisiones. Cada kilómetro. Y hemos llevado la discusión a los aeropuertos. Miren ustedes, desde el punto de vista del transporte colectivo, el modo a costes totales más eficiente es el aéreo. ¿Por qué no necesita infraestructura intermedia? Necesita un punto de origen y un punto de llegada. Es más inmediato y podría ser perfectamente, como lo es, capilarizador de las ciudades pequeñas. Este es un país grande, con muchas islas, con mucho tamaño. Tenemos muchos menos aeropuertos que en Francia. Si llevas la discusión al volumen de aeropuertos por tamaño del país o por número de habitantes, no estamos ni el primero ni el segundo, estamos el 18. Carlos, ha quedado muy clara la explicación. El tiempo se nos termina, se nos agota. Yo simplemente incidir en algo, la necesidad, y que está y que ha estado en toda la mesa y en todo este tiempo, la necesidad de políticas de transporte que determinen prioridades. Es decir, aquí se tomó la decisión un día que además electoralmente venía bien, de construir una red única en el mundo de alta velocidad, a la que destinamos, no sé si el 95% de los presupuestos del Ministerio de Fomento, que es magnífica, que es orgullo de todos los españoles, que hemos de aprovechar, que hemos de intentar exportar, pero eso obedeció a una decisión que se tomó hace años y que ha continuado haciéndose durante mucho más. Yo creo que hace falta criterio y un poco como conclusión, si realmente lo que pretendemos en esta mesa de transporte es, de alguna forma, aconsejar o propiciar que el Ministerio inicie políticas coherentes con criterios reales en el ámbito del transporte, es porque el transporte lo consideramos estratégico, lo consideramos esencial y en ocasiones incluso, tengo que decir, debe y es necesario que le cueste dinero a la Administración, no tanto como en el ferrocarril, porque yo creo que con bastante menos dinero podrían solucionarse muchas más cosas y podríamos contar, como he dicho al principio, con empresas locales, empresas comprometidas con el territorio, empresas comprometidas con España que garantizasen un transporte competitivo, un transporte necesario y un transporte que garantice el sector turístico. Muchas gracias a los intervinientes y muchas gracias a los oyentes. A continuación, haremos una pausa para el almuerzo. En el vestíbulo tendrá lugar un cóctel de trabajo ofrecido por American Express, al que están invitados todos los asistentes. A las 15:45 en punto dará comienzo la segunda parte del 7º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.